Esta semana tenemos otro texto que pertenece a lo que se llama, lo que los especialistas llaman, el material propio lucano, es decir, que solamente aparece en el Evangelio de Lucas y no está en los demás. Se parece a otras historias donde Jesús sana, pero esta vez tiene algunos detalles que son distintos y que tenemos que valorar en esta mañana juntos. Puede que la línea principal de la enseñanza del texto nos lleve a reflexionar lo que es verdaderamente el culto de adoración a Dios y lo que debía significar el día de reposo, el día apartado. Además, también está relacionado con la dignidad y el valor que Dios da a la vida humana. También nos presenta un desafío a la hora de considerar y de cuestionar nuestras tradiciones, aunque sean tradiciones que están relacionadas con nuestra fe, ¿no? Con nuestra forma de hacer el culto o lo que sea, tradiciones que nos dan seguridad. Y evaluarlas a la luz del proyecto liberador y sanador de Jesús. Pero también hay más. En este texto hay más. Y fijaos que el texto tampoco es que sea muy largo, es cortito. Pero hay cositas aquí que tienen mucha fuerza y que han pasado desapercibidas por siglos, especialmente cuando el cristianismo salta del mundo judío al mundo helenizado, pagano, pues en Occidente pues se pierden algunas cosas, ¿no? Digamos que nuestra cultura no repara en esos detalles, ¿no? Y pasan ahí desapercibidos. Nos parecen casi normales en esta historia. Bueno, el evangelista Lucas incluye muchas historias de mujeres y parece que las va como intercalando, según hay estudios incluso que te lo muestran, ¿no? Como Lucas primero habla de un hombre, luego de una mujer, luego otra vez de un hombre, va haciendo así, ¿no? Tiene, digamos, sensibilidad a la hora de recoger historias que dignifican la posición de la mujer, especialmente en aquella cultura. Os leo algunas de mis notas. En el capítulo 1, el ángel Gabriel se aparece por igual a Zacarías y luego a María para anunciar pues, los dos nacimientos especiales que tenemos ahí, ¿no? En el capítulo 2 encontramos a los ancianos Simeón y Ana en la presentación de Jesús cuando era un niño en el templo. En el capítulo 4 vemos que tanto un hombre endemoniado como la suegra de Pedro reciben sanidad. Luego, en el capítulo 7, un centurión y la viuda de Naín pues reciben el milagro sobre un ser querido. En el capítulo 8 describe a hombres y mujeres que van acompañando a Jesús en su ministerio. Más adelante encontramos la liberación, en ese mismo capítulo, del endemoniado de Gerasa, junto a la reanimación y sanidad de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Podemos seguir mencionando más pasajes, como en el capítulo 10, donde Marta y María reciben a Jesús en su casa, mientras que luego en el siguiente capítulo es un fariseo el que invita a comer a Jesús en su casa. Es decir, va intercalando, ¿no? Esa inclusividad es de hombres y mujeres en su manera de hacer la narración del Evangelio. Bueno, pues hoy nos toca precisamente una historia que tiene que ver con una mujer. El relato nos describe que siendo día de reposo, un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Lucas ya nos había dicho en el capítulo 4 que Jesús iba enseñando por la sinagoga y que su fama iba creciendo por toda Galilea. Así que ahora nos presenta un caso, digamos un episodio concreto de lo que pasa en una de estas sinagogas donde Jesús está desempeñando esa labor de enseñanza, ¿no? Y dice el texto que había una mujer. Y bueno, aquí ya tenemos un dato interesante y un poquito difícil de tratar, porque sabemos que las mujeres estaban relegadas del espacio público, incluso tenían muy acotado su lugar en el tema religioso, el papel religioso que las mujeres desempeñaban. Y no se sabe muy bien, aquí los estudiosos pues tienen sus disputas, no se sabe muy bien qué lugar le correspondía a la mujer en la sinagoga del siglo I. Lo que sí está claro es que en el judaísmo rabínico posterior estaba mal visto incluso enseñar en las escrituras a las mujeres, pero incluso en su propia casa. O sea que es una cuestión un poquito seria. Y tiempo después,
incluso también en la actualidad, por ejemplo, en la sinagoga de Málaga, no sé si lo he comentado alguna vez, yo estuve para unas jornadas que hubo, era un sábado precisamente, pues los hombres estaban sentados a un lado, separados por una especie de cortina, las mujeres al otro lado. Y las mujeres no podían ver cómo se hacía pues, la liturgia, el culto. No tenían, estaban ajenas completamente, ¿no? Bueno, al menos el día que yo estuve, no sé si son todos los días así, ¿no? Yo sé que hay sinagogas judías como más contemporáneas o más que sí que se sientan hombres y mujeres en el mismo espacio. Bueno, os decía que no puedo decir con exactitud si la presencia de una mujer en una sinagoga en el siglo I era por su parte un gesto transgresor el presentarse allí. Esto, como digo, es una cosa que se discute. Al parecer, es posible que se admitiese en esta época la presencia de mujeres y que la división por sexo pues todavía no se hubiese hecho, ¿no? Pero sí que podemos juntos ver algunas cosas. Ya mirad, fijándonos en el relato. Dice que la mujer llevaba 18 años, que así a la ligera pues no son pocos, sufriendo una enfermedad que la mantenía encorvada. Bueno, tenéis toda la libertad para discrepar, y para pensar otra cosa distinta a lo que os voy a presentar, pero muchas veces lo que es la numerología bíblica no es literal, sino que con frecuencia pues los números tienen un propósito. Hay como una especie de simbolismo que se ajustan a un sistema de equivalencia, no de letras con números, o al revés, números con letras, que se llama gematría, que esto se utiliza muchísimo, especialmente en la literatura apocalíptica y en nuestro propio Apocalipsis. Entonces, si esto es así, y en este relato se emplea esto, que ya digo que esto es discutible, pues el número 18, en este sistema de numeración, está formado por dos letras, la Yed y la Yod, que forman la palabra Hay, que significa vida, en hebreo, no en griego, ¿no? Y es muy posible que no sea una casualidad y que Lucas quisiera, con este simbolismo, indicar que esta mujer, después de un largo sufrimiento, iba a ser liberada por la intervención de Jesús para volver a tener una vida digna. Es una posibilidad. Yo lo cuento porque a mí todas estas curiosidades me encantan, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Pregunta, ¿qué dice la mujer en el relato? La mujer no dice nada, ¿no? En el texto no hace falta que la pobre mujer diga nada, ¿no? Pronuncie una sola palabra. Ella habla aquí, por decirlo un poquito metafórico así, ella habla aquí con su propio cuerpo, con el dolor de su cuerpo, que está dolorido y enfermo. Y Jesús, como en otros lugares de las Escrituras, pues es llevado a compasión. Sabe interpretar, descodificar el mensaje, ese grito silencioso de su cuerpo encorvado y sufrido. Y aquel mensaje silencioso, como digo, según la narración, pues Jesús le va a dar respuesta. Ahora nos miramos a nosotros. Tomando el ejemplo de Jesús, nuestra tarea también es aprender a leer el cuerpo del que sufre, el cuerpo de los excluidos, e interpretarlo como un mensaje del que reclama sanidad, liberación, justicia. Nuestra labor implica discernir la necesidad de las personas y actuar en compromiso, que eso es amor. Sabemos que los gestos dicen más que muchas palabras, ¿verdad? Fijémonos en lo que hizo Jesús al sanar a esta mujer. Dice el texto que puso las manos sobre ella. Ya conocemos de otras veces que un rabino en el mundo judío nunca tocaría a una mujer, y menos a una mujer que está enferma, y por tanto, en cierta manera, impura, ¿no?, entre comillas. Y recordar, y creo que lo dije aquí en una ocasión, recordar que un rabino no hablaba en la calle ni con su propia mujer. Y Jesús sí que lo hace en algunas ocasiones, sí que habla con mujeres en público. Él habla a todos con hechos, con signos, con palabras. En el reino de Dios que anuncia, en ese reino de Dios abunda la empatía, la cercanía con los más débiles y los necesitados. Él se identifica con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, y sin titubeos
toca a la mujer encorvada y la sana. Jesús restituyó a la mujer. Ella se enderezó y en ese nuevo estado liberado, ella se puso a glorificar a Dios. Por cierto, uno de los acentos nuestros, de nuestra teología reformada, es pues, ser consciente, como esta mujer, de que hay que darle siempre la gloria a Dios. Lo que pasa es que luego en la práctica, ¿verdad? Pues como que muchas veces se nos olvida. A todos nos gusta que Jesús mire por lo que es la integridad. Integridad me refiero al ser humano completo de las personas. No es como esos misioneros que son más platónicos que cristianos, que van predicando una salvación del alma sin preocuparse por las necesidades físicas de las personas. Jesús es un predicador no de la salvación del alma, sino integral, completa. Pero esta historia de liberación y de gracia no se queda aquí. Tenemos al chazán, al oficial de la sinagoga, bastante enfadadillo, ¿verdad? ¿Por qué se enfada este hombre que debería de estar contento por lo que acaba de pasar? ¿No debería de estar celebrando el triunfo de Dios sobre ese mal que angustiaba a aquella mujer? Tenemos a un hombre religioso que, ciego por su propia tradición religiosa, no se da cuenta de lo que tiene delante. Digo que no se da cuenta de lo que tiene delante. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos estar ciegos por nuestras costumbres, por nuestra tradición, y no darnos cuenta de cómo actúa Dios. Porque Dios actúa fuera de nuestros marcos. Somos nosotros los que ponemos marcos. Todos conocemos ejemplos en los que nuestra fe cristiana, que es una fe profundamente liberadora, por desgracia acaba siendo para muchos una religiosidad opresora. O que estando, a lo mejor, por decir, en el mejor de los casos, esa religiosidad, al estar en la parra, pues colabora o es neutral en situaciones de opresión. Y eso también se está viendo en estos últimos años, que es muy descarado, ¿verdad? No voy a poner ejemplos, pero vemos cómo se apoyan cosas desde la Iglesia. ¡Qué tela! A veces con nuestras costumbres y creencias desacertadas podemos arrojar más carga en las personas necesitadas. De hecho, los asistentes a la sinagoga seguramente conocerían a esta mujer de otras veces, ¿no? Y según se les había enseñado cuál era el pensamiento normal en la época, pues ellos pensarían que esa mujer estaba así, encorvada, por pecados ocultos que habría en su vida. O pecados a lo mejor que había tenido en la vida de los padres, lo que sea, pero siempre culpabilizar a la víctima. Y eso también lo hacemos muchas veces. Es bueno siempre que leemos el Evangelio no decir, esto lo hacían los otros. No, tenemos que mirarnos nosotros mismos y decir, a ver si esto lo hago yo. Bueno, tenemos a un Jesús explicando sobre cosas, ¿no? Sobre Dios, allí en la sinagoga, pero llegado el momento, cuando Jesús ve la situación de esta mujer, pasa del discurso liberador que estaba teniendo a hechos liberadores. Pero para el jefe de la sinagoga, el chazán, cualquier acto de sanación era considerado una especie de violación, era considerada una violación de la ley, digamos, del día de reposo, ¿no? No todos los judíos en el siglo I pensaban esto, pero sí que estaba esta tendencia bastante latente. Sin embargo, ya nos enseñó Jesús en otra ocasión que el sábado está hecho para el hombre, para el ser humano, y no al contrario. Y ese sábado, el del relato que tenemos nosotros, ese estaba hecho para aquella mujer. A ella le vino el verdadero sábado en su vida. A ella sí que le llegó el reposo.
El Señor trae su sábado para nosotros en esta mañana, el descanso y la restitución que necesitamos. El texto no dice que la mujer fuese a Jesús por ella misma para ser sanada, como sí que pasa en otros relatos, sino que Jesús es el que la ve y el que la llama para sanarla. Y eso también es un ejemplo para nosotros, porque el Evangelio no es quedarse esperando, sino detectar y actuar. La buena noticia es que el reinado de Dios ha irrumpido, ha llegado a nuestra vida, y eso se traduce en actos. Y nosotros, agentes del reino de Dios, detectamos la necesidad y la tratamos. Espero que esto no nos suene a chino, ¿no? Porque esto tiene que ser nuestra vocación cristiana. Ante la crisis humanitaria que tenemos hoy en día, hay mucha gente de fe, gente cristiana, que actúa como el jefe de la sinagoga, poniendo tropiezo a la ayuda y a la intervención que se quiere hacer, ¿no? Este oficial de la sinagoga decía: hay 6 días en el que se puede trabajar. Vengan pues esos días a curarse y no en el día de sábado. Ahora os cuento una cosilla. Si el sábado había sido pensado para el beneficio del ser humano y de su bienestar y descanso a las personas, en este caso, personas como este ministro de la sinagoga le da la vuelta, lo convierte en un estorbo. Hay una distorsión del tipo de sacralidad que ese día merecía, ¿no? El sábado se buscaba el descanso y la adoración a Dios, y como he dicho antes, esa mujer verdaderamente pues tuvo un sábado. Jesús responde llamando a las cosas por su nombre. Dice: hipócrita. Hasta el punto había hipocresía que Jesús desenmascara aquí diciendo que si tu burro se cae en un pozo, ¿no?, que el burro pues es un medio de trabajo que les da de comer, pues cualquiera hace lo posible por sacarlo, ¿no? Venía escuchando uno de estos podcasts de audio en el coche, y en Qumran hay un dicho parecido que, fijaos, que si tu propio hijo se te cae en un pozo en sábado, te tienes que esperar al día siguiente para sacarlo de él. Bueno, pues este hombre es retratado por Jesús como un hipócrita, ¿no? Y ahora Jesús dice una cosa, dice, al burro sí, pero a esta mujer que es hija de Abraham, lo podéis leer, que es a esta hija de Abraham, ¿qué pasa? ¿Que es menos merecedora de atención? Bueno, nunca se les designaba a las mujeres como hija de Abraham. Nunca. Esto es de las cosas que yo decía al principio que han pasado desapercibidas durante siglos, y ahí lo tenemos. Ante nuestras narices ha estado siempre. Solo los varones, solo los hombres, eran considerados descendientes de Abraham. Y ahora Jesús le está dando a las mujeres el mismo reconocimiento, la misma dignidad, la misma herencia espiritual. Nosotros esto lo leemos de corrido, pero esto tuvo que picar a aquellos de los presentes, ¿no?, y a los lectores del Evangelio. Ya lo hemos visto otras veces. Es que creo que me ha tocado aquí, por lo menos tengo yo un recuerdo de que me ha tocado predicar de algo de mujeres aquí, ¿no?, algún otro relato. El ministerio de Jesús dignificaba a la mujer allá donde iba. El lugar de la mujer, al regreso del exilio babilónico y después de la época helenística, eso era ya insoportable, era muy chungo, asfixiante. Por eso tiene tantísimo valor lo que Jesús hacía una y otra vez con las mujeres. En el relato de Marta y María, que hace unos pocos de domingos se ha visto, ¿no?, a principio de mes o el mes pasado, eso de la dignidad que le da de estar sentada a los pies de Jesús, de estar sentada a los pies del Maestro, eso también es una cosa de los hombres. Solo los hombres podían estar sentados a los pies de su rabino, de su maestro, como Pablo cuenta que estuvo sentado a los pies de Gamaliel. Pues eso era cosa de hombre, y Jesús, pues en ese relato,
permite que las mujeres estén sentadas a sus pies, ¿no? Esto es una revolución tremenda. Es por Jesús por quien conocemos al Padre. Y es por Jesús por quien sabemos que Dios es amor, Dios es vida, Dios da vida. Cuando estamos juntos en este día apartado, en nuestro caso el domingo, ¿no? Podemos enredarnos, yo qué sé, en cuestiones litúrgicas, en cuestión de proyectos, o lo que sea. Pero es bueno a lo mejor pararse, centrarse y decir, ¡hey! Que estamos unidos, estamos juntos en el Espíritu para reconocer al Señor y también para reconocer a nuestro prójimo, especialmente a los que sufren, y reconocer en nuestro prójimo al Señor, como en Mateo 25, 40 y todo esto. El texto que hoy nos invita a ser sensibles a detectar en los visitantes, en los participantes, al que lleva aquí 60, 70 años incluso, el encorvamiento que pueden tener. Y siendo realistas, en cierta forma todas, tenemos también nuestros dolores, ya sean emocionales, sean físicos, sean del tipo que sea. Todos somos, de alguna forma, encorvados y encorvadas que necesitamos a Jesús. Y paradójicamente, esto también lo dicen los psicólogos, paradójicamente, desde nuestras mismas debilidades, desde nuestros mismos dolores, ya decía Pablo también que cuando soy débil soy fuerte, desde nuestras mismas debilidades podemos conectar con otros, empatizar con otros y sanar a otros, y contagiándolos especialmente de la esperanza que tenemos en el Señor. El reino no es para una clase elitista, es para todos, y especialmente, lo vemos continuamente, se enfoca en los más desfavorecidos. Jesús toma a la última persona, a esta mujer, que probablemente en más de una ocasión fuera menospreciada, y la realza delante de todo el mundo. La restaura, le da vida, la incorpora a la sociedad. Es decir, ya la incorpora como hija de Abraham. Ese título que pues ya la incorpora como hija de Abraham. Dice el texto que esto era por causa, ¿no?, de la situación que llevaba esta mujer, de 18 años encorvada, era por causa de un demonio, ¿no? Esto, aparte de que las enfermedades se asociaban en aquel tiempo a los demonios y tal, lo que nos interesa es que esta misma expresión se puede decir hoy de las mujeres maltratadas en su propio hogar, de los trabajadores o trabajadoras que son pisoteadas en su empresa, de todas aquellas personas que sufren violencia, de los refugiados, se puede decir, de los que están de los mismos nativos que han protestado antes de los incendios en el Amazonas, ¿no?, que estaban protestando por la deforestación en la selva. Se puede decir de muchísima gente, ¿no?, que padecen violencia, que padecen hambre, impotencia, enfermedades, como en este caso, que hace pues que estén encorvados. Como dice el pasaje, de ningún modo, la circunstancia hace que de ningún modo esa persona pueda enderezarse. Más ejemplos podéis ver en la tele cuando estéis comiendo este mediodía, ¿verdad?, de situaciones parecidas. Ahora bien, Jesús nos trae mucho más que un rayo de esperanza. Él se fija en el que sufre la opresión y nos pregunta, como en el relato, ¿qué pasa? ¿Es que no se le debe quitar a esta mujer esta cadena? ¿Es que no se la puede liberar en un día de reposo? ¿Qué excusa vas a poner? El reinado de Dios que se está instaurando no tiene cadenas y nos llama precisamente a que trabajemos para romper cualquier tipo de cadena. Para eso contamos con las herramientas que el Espíritu nos da. Ante la necesidad de las personas, Jesús actúa de inmediato, tal como lo presenta en lo que es la propia narración del texto. Parece que da la impresión de que Él está allí enseñando y para su explicación, para el culto, para atender a esa mujer. A lo mejor no era así, pero la narratividad del relato
nos lo presenta así, es decir, con urgencia. Y conozco una anécdota, una anécdota muy desagradable, a lo mejor no, de cómo se prosiguió una vez estuve presente en un culto, no era en nuestra iglesia de Málaga, era en otro lado. Se siguió un culto como si tal cosa cuando algo malo estaba ocurriendo. Bueno, en fin, no viene a cuento, pero para que tengamos un poco de conciencia, ¿eh? Bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno, ¿no dice? Pues vamos a terminar y quisiera recapitular algunas ideas. Jesús se fijaba con mucha atención en los más desfavorecidos de su tiempo, los enfermos, las mujeres, los pobres, los considerados socialmente impuros también. No solo se fija, sino que actúa para restituir el lugar de esas personas. Para Jesús, lo más importante es la vida y la dignidad de las personas. Incluso la dignidad de las personas está antes por lo que comúnmente la gente entendía por la ley del sábado, como en este caso. Como aparece en Lucas 4, Jesús viene a liberar, a sanar, a restituir al ser humano, especialmente a los que padecen. Y ahí tenemos en Lucas 4, ¿verdad?, en 16 en adelante, esa lista tan preciosa, tomada de Isaías, también precisamente de un capítulo de Jesús en una sinagoga. Jesús siempre busca el bien de las personas. Y además quita de en medio, y lo hace constantemente, un montón de prejuicios sociales y religiosos. En este caso, indirectamente en el relato, respecto al lugar de la dignidad de la mujer, como hemos explicado antes, de lo de ser una hija de Abraham. Y además la toca siendo mujer, estando mal visto, la toca estando enferma, le pone las manos, ¿verdad? ¿Y cuántos habrá ahí fuera que son hijos e hijas de Abraham, por usar la misma manera, aunque ahora un poco más alegórica, y no le estamos reconociendo esa dignidad? Si los hay, que los hay, vamos a dársela. Y por último, la predicación del Evangelio no es solamente proclamación con palabras, sino que Jesús nos demuestra que eso consiste, digamos, en actos concretos, en hechos concretos que dan apoyo a esas palabras. Pues que Dios nos ayude a seguir el modelo de Jesús. Amén.